Buenas tardes, un gusto que usted nos distinga con el favor de su sintonía a través de Radio Fórmula Michoacán, 105.1 del FM, XHATM por las siglas. Ya sabe que de martes a viernes, 3:30 de la tarde, terminando Joaquín López Dóriga, estamos listos para platicar con usted a través de la radio y también a través de las redes sociales de mimorelia.com, el portal de noticias más consultado sin duda alguna. Ahí están los números en Facebook, ahí están los números a través de Comscore. Y bueno, pues yo le platico que es importante saber qué hacen las autoridades. Le voy a adelantar el tema y le voy a dar las formas de contacto para que usted pueda participar, y en un instante le digo el invitado que tenemos en esta tarde aquí en la entrevista. ¿Qué opina usted de la reducción de prerrogativas que se propuso para los partidos políticos? ¿Usted cree que los partidos políticos nos están saliendo, válgame la expresión, un ojo de la cara a los mexicanos? ¿Qué piensa acerca de nuestra democracia que estamos viviendo en la actualidad, de la austeridad que se está, por supuesto, pues propagando en los diferentes órdenes de gobierno? En ese sentido ha habido recortes en muchas partes, y también vamos a hablar de esta propuesta que hoy se volvió a tocar en el Congreso del Estado acerca de proponer reducir los diputados plurinominales, pero vamos también a platicar sobre todo de los asuntos del Instituto Electoral de Michoacán. Así que el vocal presidente de este instituto, Ramón Hernández, está con nosotros en esta tarde. Yo le recuerdo las formas de contacto, bueno, pues todas las redes sociales de mimorelia.com para que usted opine sobre estos temas, y también 324-4466, 324-4466 con la alada 443 y me llama al interior del estado, es la línea de Radio Fórmula, para que esté usted al pendiente con nosotros. Y en este momento aquí vamos a ver el Face de Mi Morelia, porque vamos a estar ya transmitiendo con el ingeniero Lobato. Aquí está, estimado ingeniero Lobato, echándole ganas en la transmisión, y con Fermín allá en los controles. Ramón Hernández, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, mi querido Vic, muy buenas tardes, mi querido Ángel, y muy buenas tardes, Fermín, y a todo el amable auditorio. Anda malito, Un poco. así como yo andaba ayer, híjole, no, ahorita lo voy a decir. Es alergia nada más. Sí, ¿verdad? Y de repente la cuestión de la gripa o las alergias. El IEM, lo más reciente que está en el instituto, en su portal de internet, es precisamente, bueno, pues esta propuesta de reducción de prerrogativas, pero todo tiene un origen. Hubo una reducción del presupuesto. Solamente que quede muy aclarado, porque mucha gente piensa que fue una reducción de 80 millones, 81 millones de pesos. Ustedes tenían 224 millones de pesos aproximadamente, pidieron que se le incrementara, pero no se les incrementó, sino se le redujo a 204 millones de pesos. ¿Estoy en lo correcto o hay algunas precisiones, Ramón? Bueno, creo que es importante precisarlo, mi querido Víctor. Sí. Nosotros hicimos un proyecto de presupuesto para este año de 285 millones de pesos. Bien. Porque iniciamos el proceso electoral en el mes de septiembre. Claro. De esos 285 millones de pesos, se turnaron 225 millones de pesos al Congreso del Estado, por parte del Ejecutivo, y el Congreso del Estado aprobó 204 millones de pesos, lo que tiene el Instituto de Reducciones 81 millones de pesos, conforme a lo que tenía presupuestado. Conforme a lo que tenía presupuestado para este año. Para entonces, este año, exactamente. Sí, esa es la reducción que hubo. Bueno, y en ese sentido hubo que poner cartas en el asunto, Ramón, en el sentido, bueno, pues de que a menor presupuesto y en la antesala de años importantes previos a elecciones, donde en cuanto a lo local, en el 2018 va prácticamente todo menos la gubernatura, ¿verdad? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Qué se platica en corto allí entre los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán para optimizar no solamente a los partidos políticos, también al interior? Bueno, de esos 81 millones de pesos nosotros absorbimos el 95%. Sí. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 73 millones de pesos, y el otro 5%, que son 8 millones de pesos, los absorbieron los partidos políticos, números más, números menos. Y sobre ese tema de la reducción que estamos teniendo, o el ajuste que estamos teniendo, perdón, estamos trabajando, ¿no? ¿En qué trabajamos? Bueno, pues en reducción en el capítulo 1000, obviamente, a lo que es la percepción salarial de los consejeros. Dicen por ahí algunos medios de comunicación de que nosotros no nos redujimos, y se bajaron el sueldo. Plenamente comprobado, Víctor. Tenemos
una reducción aproximadamente de un 13%, y pues vamos a hacer más ajustes en ese sentido. También tuvimos una no contratación de personal que se tenía previsto para este caso, para abrir áreas, por ejemplo, el tema del área de participación ciudadana, y algunas otras áreas también importantes. Bueno, pues aguantamos precisamente para no generar un gasto, pues de que no se hiciera esa contratación. Hicimos también ajustes en temas de arrendamientos, hicimos también ajustes en temas de viáticos, en temas de gastos de representación, en temas también de gasolina y en temas de telefonía celular. También algunos ajustes en las prestaciones de servicios que se están haciendo, pero pues tenemos que hacer un poco más de ajustes en este sentido, mi querido Víctor, para el efecto pues de dar certeza a la ciudadanía de que se llevarán a cabo las elecciones. En este sentido, Ramón, ¿no? Uno de los principales, bueno, la gente seguramente tendrá la opinión pues de la austeridad que se está viviendo actualmente, los problemas económicos, desde las políticas que está implementando el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, que afecta directamente en la situación económica en México. Pero si nos estamos esperanzados a ver qué hacen o no hacen los demás, yo creo que nosotros mismos tenemos que ponernos a trabajar. En ese sentido, una de las cuestiones que el IEM tiene es la promoción del voto, que cada que llegue un proceso electoral sea mayor el índice de las personas que estén interesadas en elegir a nuestros gobernantes, legisladores, representantes populares, etcétera. No hay riesgo de todo este tipo de actividades por el haber bajado pues el presupuesto de tal magnitud, Ramón. Mira, a ver, nosotros estamos ahorita haciendo las gestiones, platicando y teniendo las reuniones con las instancias correspondientes, precisamente para revertir un poco este tema. Creo que es importante que los michoacanos sepan pues de que ellos van a ejercer sus derechos. El Instituto Electoral de Michoacán tiene la obligación, y así lo hacemos, así lo sentimos, vamos a garantizar ese derecho, este ejercicio al voto. Las condiciones, pues no sé cómo vayan a ser las condiciones, pero bueno, seguramente llegaremos a buen puerto. Siempre ha habido un muy buen diálogo y mucho apoyo por parte del Ejecutivo y por parte del Congreso hacia el Instituto Electoral, hacia el Instituto Electoral. Entonces no va a ser la excepción, y obviamente los ciudadanos michoacanos pues tienen que estar tranquilos de que su ejercicio del voto que se va a dar en el 2018 está totalmente garantizado. El inicio del proceso electoral, como tú sabes, mi querido Víctor, empieza en septiembre de este año. Ha sido un poquito difícil dada la reforma, pues de que también la ciudadanía y las propias autoridades nos adaptemos a estos nuevos ritmos de proceso electoral. Anteriormente, si me permites comentarte, el proceso electoral duraba aproximadamente 7 a 8 meses, empezaba en el mes de mayo y concluía en el mes de noviembre, diciembre, a lo mucho. Actualmente pues dura el proceso electoral más de un año, Víctor. Empezamos en el mes de septiembre, tenemos la jornada electoral en el mes de julio, pero los medios de impugnación están resueltos hasta el mes de septiembre del año 2018. Entonces, bueno, estos aspectos son importantes, hay que tomarlos en consideración. Y también tú recordarás de que en los procesos electorales anteriores participaban 7 partidos políticos solamente, con distintas modalidades. Ahora van a participar no solo 9 partidos políticos, sino van a participar tantos candidatos independientes cumplan con los requisitos para poder estar en la boleta, ¿no? Entonces, son temas complejos. Tienes el tema de la reelección, tienes el tema también de la candidatura independiente, y tienes algunos otros rubros adicionales que, bueno, pues esto te implica una complejidad en el desarrollo de las elecciones. Y aparte también debemos de tomar en consideración de que por primera vez en toda la historia de nuestro país se van a llevar a cabo 30 elecciones. Es decir, 30 estados de la República van a participar en elecciones más la elección federal. Recordemos que la elección madre de todas las elecciones es la elección del presidente de la República. Sí. Y bueno, pues se va a llevar a cabo esta elección del presidente de la República. Es un tema complejo desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral y nosotros los órganos electorales de los estados. Ahorita vamos a ir al tema de la reelección y todo ese asunto, si se discutió, si no se discutió, la polémica de los plurinominales, si la reducción o la postura que hay del IEM, entre otras cosas. Estamos
a 1 minuto y medio para ir a la pausa en Fórmula. Te comento, Ramón, y a los amigos de Mi Morelia que en el Facebook continuamos de largo, ahí transmitiendo. Solamente preguntarte, ¿qué y qué va en Michoacán, en lo local, lo que a ustedes les corresponde en el 2018? ¿Qué y qué vamos a elegir los michoacanos? Son 113 ayuntamientos Sí. y 40 diputaciones, 24 por mayoría relativa, es decir, votación directa, y 16 plurinominales. Y, perdón, Sí. de esos ayuntamientos, recordemos que uno es Cherán, Sí. y el otro es el otro es Santa Cruz Tanaco, que no es ayuntamiento, que es parte de una tenencia Sí. que pertenece a Cherán. Ah, muy bien. Entonces es lo que vamos a elegir los michoacanos en el 2018. Es Ramón Hernández, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Y mientras yo mando un atento saludo a quienes nos han dejado algún comentario en Mi Morelia y por supuesto algún me gusta, entre otras cosas, ¿no? Recuerde, es Radio Fórmula 324-4466 el teléfono por si usted quiere hacer un comentario respecto a estos temas, a la austeridad que dice el IEM están aplicando frente a estos tiempos complicados financieramente hablando, frente a las elecciones del 2018, frente a la disminución o propuesta de disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, entre otras cosas, para que usted esté al pendiente. Mire, en Fórmula, en Radio Fórmula nos vamos al corte comercial, así que Fermín, regresamos en un instante. La entrevista en Radio Fórmula Muy bien, Michoacán. continuamos acá con los amigos de mimorelia.com. Si está usted comiendo, muy buen provecho, ¿eh? Ya son las 3:42, así que ya se hambre, ya se hambre. Muy bien, es Ramón Hernández. Ramón, seguimos en mimorelia.com en esta transmisión. Mi Morelia que, bueno, pues ha crecido de una manera impresionante en cuanto a números se refiere, tanto en redes sociales como en visitas, entre otras cosas. Hay varias personas que han dejado algún comentario. Ramón, el asunto de los despidos, ¿habrá despidos en el IEM por este asunto de la austeridad? Lamentablemente sí, no es un tema de austeridad, es un tema de ajuste presupuestal, ajuste. mi querido Víctor. Y bueno, pues tomemos en consideración que de los 81 millones de pesos, como había comentado, nosotros nos estamos haciendo cargo de un porcentaje muy importante. Esto implica también hacer ajustes en otros aspectos, pero desgraciadamente pues, se tiene que hacer una reducción en el capítulo 1000. Desgraciadamente le dimos las gracias hace unos días aproximadamente a un poco más de 20 personas. 20 personas. En próximos días haremos también lo propio de un número igual o mayor. Y bueno, pues nosotros tenemos que hacer los ajustes necesarios precisamente para el efecto de que se quede garantizado este ejercicio. Recordemos que de lo que son los 204 millones de pesos, aproximadamente le corresponden 149 millones de pesos a los partidos políticos y la operatividad que tiene el instituto es de 55 millones de pesos. De esos 55 millones de pesos tienes aproximadamente unos 8 millones de pesos para actividades operativas del instituto que no se tienen que poner en riesgo, y bueno, la idea es reducir más el capítulo 1000 del personal. Sí, en el asunto de los partidos políticos, ¿ha habido diálogo permanente, Ramón, con los representantes de partidos políticos? No sé si con los líderes directamente, porque sabemos que todos los partidos tienen allá su representación en el IEM, porque la mayor parte dijeron, bueno, no hay problema, que haya la reducción, y otros dijeron, no, que no tiene facultades el IEM, que luego esto trascendió un poco más. En ese sentido, ¿hay contacto directo? No, la resolución que ustedes tuvieron sería impugnada del 5% a los partidos. Bueno, mira, quiero comentarte lo siguiente, tres cosas que qué bueno que haces este comentario. Sí. Yo primeramente quiero agradecer de una manera muy sentida al Instituto Electoral de Michoacán, agradece a los partidos políticos que conforman el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por
que siempre han tenido la disposición, el diálogo permanente con el instituto para el efecto de llegar a mejores determinaciones, a determinaciones consensuadas, platicadas y en beneficio del propio instituto y en beneficio de los propios michoacanos. En primera instancia ese agradecimiento, en segunda instancia el descuento que se les va a programar del 5%, Víctor, no aplica inmediatamente, es decir, los partidos políticos de enero a junio van a recibir sus prerrogativas de manera íntegra, de manera completa, y en caso de que no exista alguna incremento económico al instituto, bueno, pues se les va a empezar a aplicar ese descuento a los partidos políticos a partir del mes de julio, ¿no? Y el otro aspecto también importante es un agradecimiento también a los dirigentes de los partidos políticos, cada uno bajo distintos matices, bueno, pues se solidarizó ante esta determinación que es muy lamentable, nunca se había dado en el instituto, pero Sí. bueno, ese tema la verdad es de que benefició mucho. Bien, estamos de regreso también en Fórmula, en Radio Fórmula 105.1 del FM, y bueno, pues en mimorelia.com seguimos. Fíjese que voy a hacerle esta pregunta a Ramón. Gracias a Rosy Cortés, siempre está al pendiente de esos espacios. Dice, no tiene que ver con los plurinominales, ahorita vamos a abordar ese tema, pero me gustaría saber qué opina de la propuesta llamada Sin votos no hay dinero de Kumamoto, el legislador jalisciense. Es una manera, dice ella, viable de ahorrar dinero que se le otorga a los partidos políticos. Y es que Pedro Kumamoto, diputado independiente de Jalisco, dijo que es un proyecto para disminuir ingresos a las coaliciones de manera proporcional con los sufragios que reciban. Así que dependiendo de los votos que se reciban, bueno, pues sería este asunto de sin voto no hay dinero. Pretende que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral. Dice Kumamoto, cada partido recibe 44.5 pesos por persona registrada, estamos hablando de Jalisco, por supuesto, con padrón electoral, sin importar si acudieron o no a ejercer el voto o si lo anularon. Bueno, pues ¿qué opinas tú de este tema? Si tienes conocimiento de todo eso. Bueno, mira, son fórmulas. Déjame comentarte que, sí, al igual que Jalisco, bueno, pues Michoacán también tiene programado, tengo entendido en el Congreso, de mandar un exhorto también a la Cámara de Diputados, y también existen otros estados al respecto. Creo que el punto principal, mi querido Víctor, es determinar si el financiamiento de los partidos políticos va a prevalecer todavía, como está en la ley, el público sobre el privado, o si se tiene pensado hacer algún análisis en el sentido de que pueda variar un poco la fórmula. Creo que yo empezaría precisamente a partir de esta definición. Si se toma la determinación, obviamente, de que el financiamiento privado esté un poco superior o se supere al financiamiento público, la pregunta aquí sería qué modalidades se va a poner o qué reglas se va a poner del financiamiento privado. No podemos hablar de que se reduzca de una manera inmediata el financiamiento a los partidos políticos, porque debemos también de tomar en consideración que el financiamiento público tiene que estar por encima del financiamiento privado. Lo que sí es hablar de reducir algunas fórmulas, como se comentan, como se proponen, pero creo que debemos de tener mucho cuidado en este aspecto, en este renglón. Entiendo de que la propuesta sea efectivamente hacia votos obtenidos, hacia votos válidos, porque existe una consonancia con lo que es la prevalencia del partido político en el registro, ¿no? Que te obliga el 3% aproximadamente, y también para que tengas tu acceso a lo que es la asignación de diputados de representación proporcional. La fórmula no es desagradable, pero creo que no se puede estudiar o analizar la fórmula por separado de otros aspectos que son importantes, y que la propia Constitución ha tenido cambios para darle coherencia y darle matiz a este financiamiento público que se maneja. Yo empezaría primero por poner sobre la mesa qué queremos. ¿Queremos que continúe el financiamiento público sobre el financiamiento privado? Si la respuesta es sí,
y buscamos una reducción, bueno, pues también debemos entender que si se reducen, si a un partido político se le da 10 pesos y se le reduce a 5 pesos, también los 9 pesos que tenían de financiamiento privado se tiene que reducir a 4 pesos. Eso debemos de tomarlo en consideración. Entonces, quizás sí buscar alguna fórmula que no afecte a los partidos políticos, que permitan también que se participe bajo determinados temas la iniciativa privada, pero poner también candados. Hay ocasiones de que rayamos, Víctor, yo lo he sostenido en nuestra legislación, que somos más papistas que el Papa, y que incluso en algunas cosas sí rayamos para, en vez de permitir el ejercicio del voto, que sea de manera más copiosa, pues en ocasiones a veces lo inhibimos, ¿no? Entonces, creo que este tema es un tema muy delicado que debemos de sentarnos perdóname la expresión, arrastrar el lápiz, sí, para el efecto de sacar números, pero números coherentes y números congruentes, sí, que permitan hacer un diseño que le cueste menos a los mexicanos económicamente, pero que también sea efectivo. Creo que un gran problema que tenemos en nuestro sistema electoral mexicano es que es un sistema muy costoso porque somos muy desconfiados, Víctor, porque no respetamos la norma, no respetamos los lineamientos, no respetamos las reglas del juego, y creo que de ahí debemos de empezar para el efecto de que se reduzcan otros rubros. Sí, algo quizá tan sencillo y tan complicado a la vez, Ramón Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, es lo que viene. Por ejemplo, tengo entendido que en el mes de mayo próximo, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IMAIP, antes ITAIMICH, aquí en Michoacán, pues va a ser otra medición de la transparencia. Sí, recuerdo que en el anterior ustedes fueron de los que salieron mejor calificados como Instituto Electoral de Michoacán. Pero no así los partidos políticos, Ramón. Muchos reprobaron, y cuando repruebas en transparencia, que me disculpen, pero mucho se asemeja o está muy cercano al asunto de la corrupción. Algo tan sencillo y tan complicado a la vez podría ser una situación que pudiera aligerar todo ese tipo y recuperar la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. No sé cómo vaya a venir la medición, pero lo que yo recuerdo del año pasado no solamente era partidos políticos, eran, bueno, pues todo ente que recibe dinero del gobierno en general, que recibe un peso, debe de ser fiscalizado, ¿verdad? E incluso se hablaba que hasta sindicatos, si un sindicato, ya sea de profesores, etcétera, etcétera, recibe dinero del gobierno, bueno, debe de decir en qué se lo gastó cada peso y cada centavo. Digo, si los partidos políticos le entran con seriedad, creo que hubiera mayor credibilidad, ¿no? Sí, bueno, totalmente. A ver, el financiamiento público hace en automático de que los partidos políticos sean entes de interés público. ¿Por qué? Porque son quienes administran también recursos públicos. Estos recursos son del pueblo, de nuestros impuestos. Son de nosotros, ¿sí? Son de los impuestos del ciudadano. Entonces el ciudadano tiene derecho a saber en qué se gasta cada uno de esos centavos, pero también existe la obligación por parte del ente público de informar a la ciudadanía todo lo relativo a los gastos. Déjame comentarte que esto va con dos cosas, que yo no sé a qué le tenemos miedo en muchas ocasiones, mi querido Víctor. Esto tiene que ver también con el observatorio ciudadano. Sí. Debemos de practicar y debemos de poner el ejemplo las autoridades en dejar que los ciudadanos puedan no solamente observar, puedan opinar y puedan participar en las actividades que estamos llevando a cabo de gobierno. El Instituto Electoral de Michoacán ya lanzó su convocatoria, ya lanzamos la convocatoria para que los ciudadanos que deseen participar en un observatorio ciudadano electoral así lo hagan. Creo que ese es un tema importante. Y por otro lado también, mi querido Víctor, pues tú has visto que hemos estado en boca de muchos, el Instituto Electoral. Bueno, esto se debe afortunadamente a temas de transparencia. Si tú te das cuenta, la mayoría de las convergencias o divergencias que han habido en las cuestiones de los recursos, pero pues son básicamente apoyadas o tomadas en consideración con base a la información que tenemos en nuestro portal de transparencia, y creo que eso te eleva también el grado de debate público entre el ciudadano. ¿Cómo es posible que no sepamos cuánto es lo que está ganando un funcionario
cuánto es lo que gasta en representación ese funcionario, cuánto es lo que gasta en viático, pero también otra cosa importante, Víctor, aquí se trata de informar a la ciudadanía, no maquilladamente, sino informar realmente lo que es. Y el realmente lo que es en muchas ocasiones, bueno, implica críticas, pero creo que más vale la pena una crítica respecto de una cuestión que tú estás informando a una crítica de que no estás informando absolutamente nada, ¿no? Rápidamente, porque estamos a 3-4 minutitos. Sí. Martín Ramos, un atento saludo, un abrazo. ¿Qué opinas de la reforma electoral que el Congreso está ventilando? ¿Cómo se va? Esa era la pregunta que te iba a realizar. ¿Cómo se va a instrumentar la reelección en ayuntamientos? Es que imagínese un presidente municipal que quiera ser, electo en las urnas y que siga en el ejercicio del poder. Bueno, pues se puede entender de que está utilizando dinero ya está la discusión. Mira, ese tema es del Congreso. Yo te pediría, si me lo permites, porque son tres temas importantes. Uno, candidaturas independientes. Dos, diputado migrante. Tres, lo que son los diputados plurinominales. Y lo que es la reelección. Obviamente esos temas creo que sí nos darían oportunidad para platicarlo de una manera más tranquila en otro invitar aquí a diputados, porque recuerdo que Miguel Villegas hasta propuso lo de la revocación de mandato. Sí, bueno, la revocación de mandato es un tema importante. La pregunta es si estamos nosotros preparados democráticamente como ciudadanía para un tema de revocación de mandato. No se trata de estar compensando, si estamos hablando de reelección, de compensar con revocación de mandato. Este es un ejercicio muy importante que es de una democracia de altura, pero sí es importante analizarlo. Desde luego tienen que haber estímulos y tienen que haber sanciones al ejercicio de la función pública, ¿no? Te manda saludos Martín Ramos, por fuerte abrazo, mi querido Martín. En Twitter y bueno, pues estamos aquí transmitiendo también en Morelia. Muchas gracias a la gente que nos pone un like o un comentario, como Lorena Zavala, Marcelino Hernández, Ireir Consuelo, Lucy Chávez Sánchez, Mimine Rojas, entre otros. Ramón, en este sentido, bueno, pues estamos a 2-3 minutitos de finalizar. La cuestión de los retos del Instituto Electoral de Michoacán, de este año 2017 de frente al 2018, en septiembre arranca el proceso electoral. Bueno, pues, ¿cómo viene el 2017? Ya sabemos, ya nos platicaste en cuanto financieramente hablando, pero en lo interno, después de los despidos, después de estos reajustes, o sea, no está la operatividad del IEM en riesgo pese a toda la situación adversa que viene. Nosotros vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, estamos convencidos. Los michoacanos tienen que estar tranquilos. El Instituto Electoral de Michoacán tiene un compromiso con los michoacanos y no les vamos a fallar y vamos a cumplir como hemos cumplido. De una u otra manera vamos a salir adelante. Esto para nosotros pues no son motivos de adversidad, son motivos de reto, y el instituto siempre ha tenido distintos retos desde su nacimiento en 1995 y les va a cumplir a los michoacanos, mi querido Víctor. Bueno, ahí está, y finalizo porque este tema se nos quedó pendiente. Ahorita mismo, hace rato, hubo sesión del Congreso del Estado, volvieron a presentar las propuestas diversos partidos políticos de reducción de los plurinominales, y tú ya diste una postura respecto a estos temas. ¿De acuerdo o no con la reducción de pluris, Ramón? Sí, bajo determinadas circunstancias. O sea, no decir números alegres que se baje a la mitad, porque también esto pega con los diputados de mayoría relativa. O sea, la representación proporcional tiene relación también con los diputados de mayoría relativa, y también cambiar las fórmulas. Yo incorporaría, lo digo de manera muy respetuosa, la primera minoría para que quede garantizada la participación de todos los partidos políticos en el Congreso del Estado. Es nuestra máxima tribuna, debemos entenderlo así, y también el sistema plurinominal, y adoptaría de cierta manera un poco el sistema de la asignación de regidurías de representación proporcional, en donde se maneja una fórmula que quien haya obtenido más, quien haya obtenido el triunfo en el ayuntamiento, bueno, pues no puede participar en las regidurías de representación proporcional. Creo que de una u otra manera se puede buscar un equilibrio. Aquí lo que se busca en una plurinominal o primera minoría, como gustes llamarle, Víctor, es que todas las fuerzas políticas y todas las opiniones participen en el Congreso del Estado. Sí, porque bueno, pues ahí está la postura, porque hoy precisamente tenemos un minutito ya para finalizar. Hubo algunas propuestas en el Congreso del Estado, me refiero a la 73ª legislatura,
y yo creo que vamos a tener que hacer una mesa con diputados y con el Instituto Electoral para esos temas. Ramón Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en Mi Morelia y en Radio Fórmula. Les agradezco mucho, muchas gracias mi querido Inge, muchas gracias mi querido Víctor, y gracias a todo el staff por esta transmisión, y que tengan muy buen provecho todos. Igualmente, que recuperes esa alergia. Gracias. Bueno, pues gracias a usted, amigo de Mi Morelia, Radio Escuchas de Fórmula Michoacán. Mi estimado ingeniero Lobato, también Fermín, gracias. Nos escuchamos y vemos mañana.